Probando, 1, 2, 3, probando. Buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar inicio, aún están ingresando algunos estudiantes. Espero que ahora, según las diligencias que hemos realizado ante las autoridades de la facultad y los departamentos correspondientes, ya podamos contar con el acceso para más estudiantes. Por el momento van 94. Entonces me imagino que van a estar incorporándose en el transcurso. Y les quiero pedir favor, una de las sugerencias que me permitía hacerles, hoy tengo aquí la lista impresa, que me permitía hacerles es que consignaran su nombre completo en su perfil, por favor. Hay quienes como, por ejemplo, Catherine Barrera, Abigail Batz, Julieta Bielo, Gabriel Blanco, Shirley Blanco, Dania Calderón. Solo me aparecen con un nombre y un apellido. Hay algunos estudiantes más, como Mayra García, Denis Hernández. Hay alguien que me aparece como Valladares Lima. Me imagino que son solo los apellidos. Si no están presentes aún, y si los conocen, por favor, está también Pedro Medina, que solamente tienen un nombre y un apellido. Licenciado, Que manda Catherine. ¿usted quiere que el nombre completo? Sí, por favor, dos nombres Ok. de un apellido o dos nombres de un apellido. Si tienen, porque hay quienes tienen un nombre y un apellido, solo me escanean su carnet y me lo remiten por el Classroom. Porque la otra semana ya no voy a permitir que aparezcan con un nombre y un apellido nada más, sino han justificado con el carnet que así están inscritos. Eso se los pido por favor porque ya cuando sentamos ya tenemos el primer examen parcial ahí a la puerta, y entonces únicamente les voy a permitir las variantes a quienes cumplan con este requisito. Entonces, desde ya les estoy pidiendo favor que consignen su nombre completo, por favor, en el perfil. Si son oyentes, pues me hacen favor de consignarme que son oyentes. Entonces ahí sí no, no hay ningún inconveniente en que aparezca de esa manera su perfil. Bien, les agradezco que hay quienes se preocuparon porque solo teníamos acceso para 100 estudiantes. Yo me comuniqué con las personas encargadas, los encargados del departamento de control académico, el departamento de procesamiento de datos, con la coordinación, para buscar de qué manera ya podíamos contar con una plataforma que permitiera más de estudiantes. Esta es la prueba que vamos a hacer. Si el día de hoy aún persiste el problema, entonces yo lo estaré haciendo el conocimiento de ellos para que resuelvan esa situación, porque de veras les digo que no asistir a las sesiones que programamos a veces se complica un poquito porque la temática del programa se expone para los efectos de la evaluación. Es decir, los libros, la bibliografía, pues claro, la pueden consultar porque siempre es bueno tener una bibliografía, pero la exposición no se basa estrictamente sobre uno o dos libros de la bibliografía. Hay varios libros de la bibliografía que sí utilizamos, pero hay otros libros como algunos compendios de derecho notarial, tanto de la Universidad Notarial de Argentina como las universidades de Argentina, como por ejemplo la Universidad del Litoral de Argentina, la Universidad de Buenos Aires, que nos sirven de base para la exposición que hacemos. Entonces sí es importante que escuchen las exposiciones que hacemos. Bien, si no hay ninguna duda, algún comentario, alguna observación, especialmente de los temas que hemos analizado en las sesiones anteriores, entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión programada para hoy, continuando con el tema de los principios notariales. Le escucho, Luis Carlos. Buenas tardes.
¿Me puede repetir cuáles son los libros que dijo que iban a basarse, los de Argentina, por favor? Bueno, la verdad es que en el programa, por eso les pedí favor que ustedes entraran a la página de facultad, buscaran los programas y los descargaran o los imprimieran para poder contar con la bibliografía, porque en el programa está la bibliografía que se sugiere para el desarrollo del tema. Sin embargo, les decía que hay otra bibliografía con la que complementamos la exposición que nos sirve para poder reforzar, actualizar los temas que vamos exponiendo. Escucho a Abigail. Por ejemplo, tenemos este curso de Derecho Notarial. Este es un curso de Derecho Notarial de la Universidad del Litoral. Es un curso de doctorado en Derecho Notarial, pero tiene el contenido programático, por supuesto desarrollado de otra manera, y yo me permito exponérselos a ustedes de la manera que sea más fácil para que vayamos comprendiendo todo el contenido del programa. Habíamos entrado a analizar los principios y vimos que los principios son los elementos doctrinarios que nos van a servir para poder analizar, estudiar los elementos del derecho notarial. Y como consecuencia de eso vamos a ver, habíamos visto ya el principio de rogación, que vimos que estaba fundamentado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, donde se le denomina derecho de petición. En el derecho notarial se le denomina principio de rogación, y este principio tiene dos formas en las que el notario puede actuar. Una, a requerimiento de parte, que consiste cuando las personas comparecen o llegan ante el notario y le plantean el negocio jurídico, el contrato o el acto que desean realizar. Habíamos consignado algunos ejemplos, que la persona le dice al notario, voy a vender mi inmueble, lo voy a dar en arrendamiento, quiero distribuir mis bienes para cuando físicamente ya no esté en este mundo, y entonces ya el notario será el que les va a asesorar qué contrato o qué acto es el que le conviene. Pero ese es el principio de rogación, cuando la persona llega ante el notario y le plantea la intención de realizar un negocio jurídico, un acto o un contrato. Este principio de rogación está regulado en el artículo 1 del Código de Notariado, donde se establece que el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte. Esa frase de requerimiento de parte es donde está contenido el principio de rogación. Pero también este principio tiene otra forma como el notario puede actuar. El notario puede actuar de dos maneras: a requerimiento de parte, cuando las personas llegan a su oficina, lo llaman por teléfono, le envían un correo o le mandan un mensaje y manifestándole que necesitan otorgar o realizar un negocio jurídico y que están prácticamente contratando los servicios profesionales del notario. Ese es el principio de rogación. Luego, este principio también determina en el mismo artículo 1 del Código de Notariado. Yo espero que hoy ya tengan sus leyes físicas ahí al alcance para que podamos ir leyendo. Yo les voy a pedir favor que ustedes me ayuden con la lectura de algunos artículos para que haya participación de parte de ustedes. Y entonces les decía, la otra etapa o la otra forma como el notario puede actuar es por disposición de la ley, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando el notario actúa por disposición de la ley. Pues el notario va a actuar por disposición de la ley cuando un precepto jurídico, es decir, cuando un artículo determina que el notario debe autorizar un instrumento público. ¿Se recuerdan que vimos la nómina de los instrumentos públicos? Vimos que son 7: escritura matriz, acta notarial, protocolización, toma de razón de legalización de firma, acta notarial transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Tenemos también las auténticas de firma, auténticas de copias de documentos. Entonces ahí tenemos
los 7 instrumentos es números clausus, es decir, no hay más. Solo esos instrumentos públicos, bueno, por el momento el legislador eso ha dispuesto, solo esos instrumentos públicos podemos autorizar los notarios. Y entonces cuando existe en la legislación, que puede ser el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Organismo Judicial, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el Código Procesal Civil y Mercantil, hay en la legislación un precepto jurídico, es un artículo que determina, que obliga al notario a autorizar un instrumento público. Insisto en eso, porque cuando enviamos avisos, no estamos autorizando instrumentos públicos, estamos actuando por disposición de la ley, pero estamos cumpliendo con una obligación, remitir avisos. En cambio, cuando actuamos por disposición de la ley, hay un artículo que determina que tenemos que autorizar un instrumento público, es decir, uno de esos 7. En la mayoría, se trata de la protocolización o protocolación. Ese, si ustedes lo ven, si apuntaron, si hicieron la nómina de los instrumentos públicos que el notario puede autorizar, que los acabo de repetir, pues ustedes van a subrayarlo ahí en su apunte y consignarle ahí un asterisco, que es en la mayoría de las veces ese es el instrumento público que el notario autoriza por disposición de la ley. Otro comentario, que cuando autorizamos un instrumento público por disposición de la ley, lo hacemos con las palabras por mí y ante mí. Por mí y ante mí. Y habíamos consignado algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando llega la pareja, cuando llegan un hombre y una mujer, porque se establece el artículo 78, que hace que tenga mucho cuidado. Yo me recuerdo que en un examen técnico profesional le contesta el sustentante al examinador, cuando 2 personas contraen matrimonio, pero el examinador le repara, 2 personas de qué sexo. Entonces les decía, cuando un hombre y una mujer llegan ante el notario, le manifiestan el deseo, la intención de contraer matrimonio, ahí está el principio de requerimiento. Y el notario va a actuar por requerimiento de parte. Y con base a los artículos 93, 100 y 101 del Código Civil, el notario está actuando a requerimiento de parte. Va a autorizar un acta notarial, vimos los instrumentos públicos, va a autorizar un acta notarial, pero el artículo 101, ahí cuando autoriza el acta notarial, llega el notario al momento de la ceremonia y autoriza el matrimonio. Autoriza el matrimonio no solo quiere decir ir a decir palabras bonitas y hacerles un llamado a la reflexión, sino que también que las personas firmen el acta. Esa acta debe de ser firmada por los contrayentes. Entonces las personas firman y el notario lo autoriza. Lo autoriza consignando las palabras ante mí, porque firmaron en presencia del notario, y su firma, porque la tiene registrada en la Corte Suprema de Justicia con base al artículo 2 del Código de Notariado. Haber registrado la firma y el sello que va a utilizar. Entonces, esa es la autorización, cuando el notario consigna ante mí y su firma. En este caso, como es acta notarial, también el sello. No siempre hay que consignar el sello. Ahí el notario actuó a requerimiento de parte. Autorizó el matrimonio y los contrayentes, una vez, porque no hay media vez. Muchos dicen, es que media vez, no hay media vez. Hasta los funcionarios dicen media vez. Entonces, bueno, una vez que el notario ha autorizado el acta notarial de matrimonio, el artículo 101 determina en su último párrafo, el acta debe protocolizarse. ¿No? ¿Y qué quiere decir debe protocolizarse? Quiere decir que el notario debe de autorizar un instrumento público de protocolización.
Pero ya son contrayentes, ahora ya son cónyuges. Ya los cónyuges, pues, ya se retiraron. O el notario ya se retiró y ellos se quedaron en su actividad de celebración. Y el notario se va a su oficina, se lleva el acta notarial y la va a incorporar en el protocolo. Eso es la protocolización. Pero a mí me gusta este ejemplo porque los contrayentes le dicen, licenciado, nos queremos casar, así le dicen. Pero no le dijeron, licenciado, nos queremos casar y después protocolizar nuestra acta de matrimonio. Eso no se lo dijeron. Eso de la protocolización del acta de matrimonio lo regula el artículo 101 del Código Civil. El acta debe, ¿no? Es imperativo. El acta debe protocolizarse. Bien, entonces ahí tenemos que ese principio de erogación tiene dos formas: requerimiento de parte por disposición de la ley. Lo que a mí me interesa es que lo expliquen con los fundamentos jurídicos correspondientes. Porque yo no les voy a preguntar qué es el principio de erogación. Yo les voy a preguntar, explique. Tienen que explicarlo. Y lo que yo hice ahorita es una explicación. No más decir, el principio de erogación es cuando el notario actúa a requerimiento de parte por disposición de la ley. Eso es transcribir lo que está en el código notarial. Y eso no lo estoy pidiendo. Yo estoy viendo, explique. Más o menos es que así son las preguntas de las variantes. Explique el principio de erogación y cite dos ejemplos. Como vale 3 puntos cada respuesta, pues la explicación será un punto y cada uno de los ejemplos será otro punto y hacen 3 puntos. Si no tiene explicación, pero si tiene ejemplos con fundamento jurídico, porque si no tiene fundamento jurídico tampoco, si citan 2 ejemplos con fundamento jurídico, pues entonces tendrán un punto por cada ejemplo. Yo les voy diciendo porque después vieron que no están acostumbrados a este sistema de evaluación, especialmente el manejo de la ley, porque muchos están acostumbrados a memorizar y a contestar, o al Tim Marina, que hace falso de verdadero, o a contestar, a responder de memoria. Pero no, en este curso no vamos a responder de memoria, ni al Tim Marín, ni hay que escribir y hay que citar el fundamento jurídico. Bien. Entonces ahí habíamos visto ya el principio de erogación, creo que íbamos al principio de consentimiento. El principio de consentimiento es muy elemental, porque se dieron cuenta dónde actúa el abogado. El abogado actúa en los órganos de jurisdicción, el abogado actúa ante los tribunales, ante los jueces. Ahí plantea las demandas, ahí plantea la contestación de la demanda, ahí plantea las defensas. Las defensas son las excepciones. Ahí plantea sus medios de prueba. Es decir, el abogado actúa en los órganos de jurisdicción. ¿Por qué? Porque hay derechos subjetivos en conflicto. Hay litis, hay pleito. Por eso actúa el abogado. Y se necesita un tercero, que es el juez, quien va a resolver el tema planteado dictando una sentencia. A una de las partes le va a dar la razón. Bueno, eso es del abogado. Pero el notario no. El notario está en su oficina, está en su notaría, en su despacho, en su bufete, como ustedes quieran llamarle, y las personas llegan voluntariamente. Al juzgado no llegan voluntariamente. Al juzgado llegan porque necesitan que el juez haga una declaratoria, una declaración, que sea el tercero que va a declarar a quien le asiste el derecho que se pretende. Entonces la persona llega obligadamente ante el juez y la otra parte demandada llega obligadamente ante el juez porque tiene que contestar la demanda, tiene que defenderse, tiene que hacer uso de su derecho de defensa. Porque si no hace uso de su derecho de defensa, lo van a declarar rebelde y eso le va a traer serias consecuencias. En cambio el notario no. Con el notario llegan hasta felices, cantando, licenciado, nos queremos casar. Entonces, ante el notario llegan contentos, llegan con el mutuo consentimiento. El licenciado, fíjese que voy a comprar la casa, mire, al fin voy a realizar mi sueño de tener una casa propia. Es decir, llegan las personas por su voluntad a manifestar su consentimiento.
El que vende, su consentimiento en que lo quiere vender, su consentimiento en el precio que lo quiere vender, su consentimiento en las condiciones en que lo quiere vender. Y el que compra igual, el que compra también va a manifestar su consentimiento en el precio, en el valor, porque debe de estar dentro de sus posibilidades económicas, y también las condiciones, el plazo, los intereses, las obligaciones que va a contraer, pues con su consentimiento estoy de acuerdo. Entonces, por eso el consentimiento es elemental, es un principio del derecho notarial. Si no hay consentimiento, entonces el notario no puede conocer. El notario se abstiene de conocer porque no hay consentimiento. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Pues el 1251 del Código Civil. Los elementos para la validez del negocio jurídico. Todo contrato es un negocio jurídico. Todo contrato es un negocio jurídico. ¿Cuándo hay contrato? Cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 1517 del Código Civil. Entonces, ahí hay contrato, es un negocio jurídico. Pero no todo negocio jurídico siempre es un contrato, ¿no? Entonces, todo contrato es negocio jurídico. Pero el negocio jurídico no siempre es un contrato, porque cuando no hay dos personas, cuando hay solo uno, en el caso del testamento, en el caso de la donación por causa de muerte, en el caso de la identificación de persona, en el caso de la carta de pago, va a haber solo un compareciente. Entonces no hay contrato. Es negocio jurídico o acto jurídico. Por eso vean el código, si ustedes se dan cuenta en el código, a ver cuántas veces encontramos actos o contratos, actos o contratos. Bien, entonces por eso el consentimiento es elemental, porque es uno de los elementos para la validez del negocio jurídico. ¿Cuáles son esos elementos? La capacidad. Pero la capacidad no es solo ser mayor de edad. Porque recordémonos que cuando hablamos de personas en el derecho, también hablamos de personas jurídicas. Y la persona jurídica va a actuar a través del representante legal, del gerente, del presidente del consejo de administración, serían pues del administrador único, del presidente del consejo, del presidente de la junta directiva. Ellos son quienes van a tener la representación de una persona jurídica, de carácter civil, de carácter mercantil. Y van a actuar a través de su representante legal. Pero la capacidad, vean, la capacidad no es solo, es que el gerente ya es mayor de edad, ya tiene capacidad. Momento. Está facultado para vender los bienes de su representada. Está facultado para constituir hipotecas sobre los bienes de su representada. Está facultado para dar en arrendamiento los bienes de su representada. Bueno, si no ese es el objeto social y no está facultado, no tiene capacidad, aunque sea mayor de edad, aunque sea el gerente. Entonces, por eso es que el consentimiento es un requisito esencial en el derecho notarial, que no adolezca de vicio. Ahí están los vicios del consentimiento. Y vimos cómo se expresa, es decir, cómo yo transmito a otras personas, por ejemplo a ustedes, cómo yo transmito mi consentimiento. Pues vimos que en forma verbal, sí, acepto, estoy de acuerdo, me parece bien, me parece fantástico, me parece maravilloso, excelente, en forma verbal. O sencillamente, sí, con gestos. Esos son gestos. Cuando, como notarios, a veces estamos leyendo la escritura, y muchas veces pasa en la edad, y más que todo en las damas, cuando uno consigna una edad que no es, luego resulta, lo hace un gesto, no, licenciado, usted me está poniendo más años. Ese gesto de admiración, de sorpresa, ese es un gesto. Y ahí está manifestando su consentimiento negativo. Tácito. No son con palabras, no es con gestos, sino tácito, en forma tácita. Cuando la persona empieza a ejercer las facultades, esto sucede mucho en el mandato. Acuérdense
Recuérdense que hay mandato y hay poder. ¿Habrá diferencia entre mandato y poder? Claro que hay diferencias. ¿Cuándo es mandato? ¿Cuándo es poder? Aunque la legislación los tiene como sinónimos. Es mandato, es poder, lo mismo. Pero la doctrina no. Por eso que le digo, miren, es que la doctrina es muy importante. La doctrina no los tiene como sinónimos. Es mandato cuando llegan las dos personas ante el notario y le dice el licenciado, así dice el licenciado, le voy a conferir a mi hermano, a mi cónyuge, pues a mi abogado, le voy a conferir un mandato, ¿no? Que puede ser un mandato general, puede ser un mandato especial, puede ser un mandato judicial. Llegan las dos personas van a firmar esa escritura de mandato. Ese es el mandato, es contrato, dos o más. Miren, ahí hay otro ejemplo de acto o contrato. Ese es mandato. Y poder, ¿cuándo es poder? Para la legislación es lo mismo. Si ustedes leen 1686 en adelante, la legislación los toma iguales. En un párrafo regula mandato y en el otro poder, es lo mismo. Pero para la doctrina no. El poder es, por ejemplo, yo llego con la licenciada Karen Sánchez y le digo, licenciada, yo necesito otorgar un mandato para que mi hermano que está allá en el Petén o que está allá en el departamento de San Marcos o en Zacapa, me represente. Tengo negocios y quiero que él me represente o que me cuesta viajar. Y entonces se va a redactar la escritura y la voy a firmar solo yo. ¿Sí? La voy a firmar solo yo. Ese es poder. Que puede ser poder general, poder especial, poder judicial, pero lo voy a firmar solo yo, solo hay una firma. Y entonces le vamos a enviar a la otra persona que está en cualquiera de los departamentos, o inclusive puede estar en otra república, le vamos a enviar el documento con el cual va a decir, yo soy el mandatario, ¿no? Yo soy el mandatario. Yo no firmé esto y me están dando facultades. Cuando yo empiezo a ejercer esas facultades, estoy aceptando el contenido del poder. Esa es la diferencia entre mandato y poder. Entonces vemos ahí que el consentimiento puede ser tácito, como en este caso, que la persona recibió el documento allá en Zacapa, en San Marcos, en Petén, pues, en Buenos Aires, Argentina, o Santiago, Chile, o en Santo Domingo, República Dominicana, y empieza a ejercer las facultades. Ese es un consentimiento tácito. Y luego el consentimiento expreso, que creo que por ahí nos quedamos, y lo estoy repitiendo porque es posible que hayan, sí, ahora ya tenemos 116 alumnos, es decir, que hay 16 que no estuvieron en las sesiones anteriores. Entonces, esto lo habíamos visto. Y el consentimiento expreso. El consentimiento expreso no es solamente decir sí, está expreso. Porque si yo solo digo, eso no es expreso. Es una forma de exteriorizar, pero pues puede ser que algún mosquito me esté molestando y yo esté haciendo así para espantar el mosquito. Entonces no está expreso, no está claro. Entonces el expreso es cuando la persona deja consignado por escrito, acepta, en forma expresa, acepta el contenido de la presente escritura. Eso está en el artículo 29, numerales 10 y 11 del Código de Notariado. Pero no es suficiente con eso. Con que el notario consigne que aceptó, no es suficiente. Falta la materialización de esa aceptación, de ese consentimiento expreso. ¿Y cómo se va a materializar? Pues va a quedar plasmado en el instrumento, en el documento que nosotros le llamamos instrumento público, va a quedar plasmado con la firma. Con la firma. Yo me he encontrado con algunas situaciones un poco molestas, porque hay algunas instituciones de la administración pública o judiciales que quieren que la firma sea como está en el documento de identificación. Y todavía por escrito en los requisitos, la firma tal como está en el documento de identificación. Eso es imposible.
Eso es imposible. Uno por la edad cambia la firma. Por alguna cuestión física cambia, varía la firma. Ya no tiene los mismos rasgos. Y entonces para eso está la fe pública. El notario consigna ante mí. ¿Qué está diciendo? Que firmó en su presencia. Si no lo hizo así, quedará responsabilidad del notario. Si no lo hizo así, quedará responsabilidad del notario. Si no firmó en su presencia, él se atiene. Es muy delicado, ¿sí? Es muy delicado. Porque si no firma en presencia del notario, es muy delicado. Puede ser que alguien me impugne y diga, mire, pero si ese día el señor estaba hospitalizado, ese día el señor estaba trabajando, mire aquí está la constancia de trabajo, cuál es su horario, mire aquí está la constancia cuando entró al hospital, ese día andaba de viaje, aquí está un movimiento migratorio. Falsedad material, delito. Por eso les decía que el notario tiene un pie en la calle y un pie en la cárcel. Entonces, por eso consignamos ante mí, que tiene que firmar en mi presencia, por muy ocupados que estemos. Yo por eso les digo a las personas que me buscan, le digo, mire, los lunes en la tarde no los puedo atender. Ahí está mi asistente, sí, correcto, ahí está, pero ya le recibe datos, le recibe documentos, pero yo no los puedo atender, porque los lunes y los viernes, pues yo tengo un compromiso con la universidad, entonces no los puedo atender. Entonces, por eso es muy delicado, por eso se consignan las palabras ante mí, y está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Entonces, ahí está cómo se materializa el consentimiento. El consentimiento se materializa con la firma. Tavares de Carvalho, tratadista italiano, tiene la definición de la firma dentro de los estudios que él ha hecho y dentro de lo que ha escrito, trata este principio. Estos principios son universales, ¿no? En todas las áreas, de todos los notariados que se estudia en derecho notarial, pues este principio es universal. Y dice Tavares de Carvalho, la firma es la representación gráfica del consentimiento. Es que voy a firmar así hoy, mañana firmaré de otra manera. Y después voy y le digo, mire, eso no es mi firma, yo no firmé eso. Eso tiene que decírselo al juez, porque yo tengo fe pública. Y aquí dice, ante mí, quiere decir que usted firma ante mí, y quiere decir que esa es su firma. Si usted firmó diferente, es asunto suyo. Y hay algunas instituciones que yo no sé de veras, porque si está robustecido con fe pública, el notario está consignando ante mí, ¿por qué quieren que firmen como está en el documento? Entonces, la firma cambia. La firma cambia por la edad de la persona, la firma cambia por alguna situación física. Puede ser que yo firmaba con la mano derecha, pero por el momento no puedo consignar la mano derecha porque no puedo por alguna circunstancia física, pero voy a firmar con la mano izquierda. Por supuesto que la firma no va a salir igual, porque no estoy habituado a firmar con la mano izquierda, pero esa es la representación gráfica de mi consentimiento. Y las personas que no pueden o no saben firmar, porque esta es una dicha y un privilegio en nuestra sociedad, saber leer y escribir es una dicha. La calidad de educación es muy baja, especialmente la pública. Y entonces, pues, las personas no tienen ese privilegio de poder saber leer y escribir. Y en muchos lugares las personas prefieren trabajar para obtener sus alimentos que ir a la escuela. Entonces, ese es un privilegio. Pero eso no quiere decir que les va a limitar de hacer una declaración de un acto, de un contrato, contraer una obligación o ejercer un derecho. Eso no les limita. Y entonces el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, determina con la impresión digital. Impresión digital. No hay huella. Aquí no hay huella. Es impresión digital. Está en el artículo 29, numeral 12. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 29, numeral 12? Sí, Gilda, por favor. Del Código de Notariado, por favor.
Artículo 29, inciso 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que representen un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Vale, muy bien, gracias, Gilda. Mira que fluida su lectura. Muy bien. Vemos ahí entonces que el consentimiento, ahí hay dos etapas, en ese numeral hay dos etapas. En la etapa del otorgamiento, otorgar es cuando la persona manifiesta su consentimiento. ¿Y cómo lo manifiesta? Con la firma. Y si no puede firmar, con la impresión digital del dedo pulgar derecho. No puedo con el dedo pulgar derecho, lo puedo hacer con el dedo pulgar izquierdo. No puedo con el dedo pulgar izquierdo ni con el derecho, con el meñique. Con eso también lo puedo. Pero el notario tiene que consignar en la escritura que no puede firmar y que lo hizo dejando la impresión digital o la impresión dactilar del dedo izquierdo meñique. Y vemos otra cosa que van a encontrar ahí, cuando el notario sea el propio otorgante. Otorgante es la persona que da el consentimiento, los contratantes prácticamente. Y el notario el notario es el autorizante y los contratantes son los otorgantes, porque ellos van a otorgar su consentimiento. El notario no otorga consentimiento, el notario lo que va a otorgar es su autorización, robustecerlo con fe pública, es decir, envolver el documento, el contenido del documento, lo está envolviendo con fe pública. ¿Y qué es la fe pública? ¿Se acuerdan cuando les dije hay que estudiar el artículo 1 y buscar algún diccionario? ¿Qué es porque eso no está en la Biblia. A ver qué dice Catherine Barrera. Escucha. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo ahorita? Wow, ¿cuál es lo último? ¿De qué? Sobre el notario y los que... Muy bien. Es que los contratantes son los otorgantes. Los contratantes son los que otorgan. ¿Qué otorgan? Otorgar es dar. Si buscamos en el diccionario, ¿qué es otorgar? Es dar, es conceder. ¿Pero qué vamos a dar? Nuestro consentimiento. Aquí lo que vamos a dar es nuestro consentimiento. Entonces, el otorgante es el que da. Y cuando los contratantes firman, el vendedor, el comprador, el mandante, el mandatario, cuando los contratantes firman, se llama otorgamiento, porque ellos otorgaron su consentimiento. Ya que han firmado los contratantes, el notario consigna las palabras ante mí. Y abajo de esas palabras ante mí, su firma. Eso se llama autorización. Entonces el notario es el autorizante, él lo autoriza. Él lo autoriza y es el momento en que nace a la vida jurídica el contrato. En ese momento surgen los derechos y las obligaciones de los contratantes. Por eso se llama autorización. El notario es el autorizante. Muchas veces consignamos el infrascrito autorizante. ¿Qué quiere decir? Si somos notarios, lo podemos autorizar de esa manera. Pero en ese artículo 29, numeral 12, me voy a adelantar un poquito al notariado 2, pero es importante esto. El notario puede tener la calidad de otorgante, es decir, va a dar su consentimiento, pero también va a ser autorizante. También va a ser autorizante. Por ejemplo, en el artículo 77. ¿Quién me hace el favor? Tiene su código Pablo Adalberto Chinchilla. Ahorita lo vamos a empezar a llamar. Ese tiene sus códigos al alcance. ¿No está Pablo Adalberto? Nicole Yasmari. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Nicole. Hágame el favor, 77 del Código Notariado, numeral 1. ¿Sí? Ya tiene varios numerales, el 1.
En un momento, Lick. 77 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Artículo 77. Al notario le es prohibido: 1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. ¿Sí? ¿Seguimos? A. A. Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos. Ahí está, ahí dejémoslo, porque ese es un ejemplo, eso lo vamos a estudiar más a fondo después. El notario puede otorgar su propio testamento. Y entonces yo voy a otorgar mi testamento, soy el otorgante, porque voy a estar de acuerdo a quién voy a constituir como herederos universales, a quién voy a constituir como delegatarios, si voy a constituir herederos condicionales, es decir, yo voy a ser el otorgante. Licenciado, ¿Qué manda? en el artículo que acaba de leer la compañera, cuando dice autorizar actos o contratos en favor suyo, o cuando se refiere a o, es porque violaría el principio de imparcialidad. Ah, por supuesto, correcto, correcto, así es. Por eso es que nosotros no podemos autorizar actos o contratos a favor de nuestros parientes. Yo creo que esto les había dicho, muchas veces nuestros parientes se molestan, porque dicen, mira, fíjate que comprar mi casa, quiero que me autorice la escritura, o que me haga la escritura, que se hablan, ¿verdad? Pues no conoce la tecnología jurídica. Entonces les digo, mire, yo no puedo. ¿Por qué no podés? Si sos notario, sos licenciado. Sí, pero somos parientes. ¿Y eso qué tiene que ver? Al contrario, se me hace una rebaja. Es que no es por eso. Yo no puedo, pues justamente por lo que usted dice, Catel, por el principio de imparcialidad. El notario tiene que ser imparcial. Mire qué buena observación la suya. El abogado es parcial. El abogado tiene que estar a favor de su cliente, tiene que defenderlo, protegerlo, plantear todos los recursos que estén a su alcance, plantear todas las acciones, plantear todas las excepciones. No, porque él tiene que protegerlo, es a favor. El notario no. El notario es imparcial. El notario es imparcial. En una oportunidad, unas personas se enojaron conmigo porque llegaron a la oficina y me dicen, mire, es que le voy a vender mis derechos hereditarios. Ah, bueno, está bien. Le digo, pues le pregunto a la persona que iba a comprar, ¿usted sabe qué es lo que va a comprar? Le digo, sí, me dijo, fíjese que es una casa que está, no. ¿Usted sabe qué es lo que está comprando? Sí, está comprando derechos hereditarios. Pues mire, yo lo que sé es que voy a comprar la casa. Dice, no. Usted va a comprar derechos hereditarios. Y comprar derechos hereditarios es problema. Usted está comprando problemas. Ah, y la otra persona se puso enojada conmigo, se molestó. Se levanta y me dice, mire, licenciado, usted nos está asesorando mal. No, yo tengo que ser imparcial. ¿Y usted por qué dice que son problemas los que va a comprar? Porque, ¿qué pasa si hay más herederos? Se le va a declarar a él heredero porque compró los derechos hereditarios sin perjuicio de tercero o de igual derecho. Ah, no, licenciado, si mire, si nosotros somos los únicos herederos, mi papá no tuvo más hijos. ¿Quién lo sabe? Y hay 10 años. 10 años. Para que aparezca otra persona que tenga un mejor o igual derecho. Nos pasó en una oportunidad. Falleció, 2 hermanos, eran propietarios de varios inmuebles, grandes inmuebles de miles de metros cuadrados. Eran 2 hermanos los propietarios. Y fallece uno. Y este uno promueve, en calidad de hermano, promueve el proceso sucesorio. Pero el que falleció tenía una hija que en ese tiempo era menor. Faltaban 3 o 6 meses para que la persona, para que se vencieran los 10 años. Y planteamos ante el juez la modificación de la declaratoria de herederos. Como ella tenía mejor derecho por ser hija, el juez dicta la resolución y dice, no, al hermano no le corresponde. Le corresponde a la hija, ella es la heredera. Estaba casi a los 10 años. Ah, y el otro le había vendido bienes, disculpe, pero esas ventas no tienen valor. Esas ventas quedan sin efecto. Porque vendió algo que no le correspondía. Es que, vean, es delicado. Entonces el notario, por eso, mire qué buen comentario le hace usted, Catel. Porque el notario tiene que ser imparcial.
es que él me va a pagar mis honorarios, sí, él me va a pagar mis honorarios, pero yo no puedo quedarme que la otra persona va a tener problemas después. Ese es el principio de consentimiento. Entonces vemos ahí el otorgamiento, es cuando se firma. Y si no puede, pues no puede porque nunca aprendió, o no sabe, no puede porque tiene alguna lesión, alguna cuestión física, o no sabe porque nunca aprendió, entonces tendrá que dejar la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Pero si no puede usar el dedo pulgar derecho, puede ser con otro, que el notario tiene que especificar. Y además tiene que firmar un testigo a su ruego. Ese es el principio de consentimiento. Bien, dudas, comentarios, observaciones. Bien, ya nos desgastó bastante tiempo. Gracias, licenciado, por la... No, a usted gracias por la pregunta y por la observación, porque me recuerda algunos casos que podemos plantear como ejemplo. Bien, si no hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, voy a interpretar que todo, esto se llama consentimiento. ¿Ese qué es? Porque no hay palabras. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Vamos a ver, ¿quién habla? Buenas tardes, licenciado. Mire, con su nombre tengo problemas, solo me aparece un nombre y un apellido. Efectivamente, ese no es, pero ya la próxima semana la próxima clase ya voy a corregir eso. Sí, por favor, me recuerdo que ya ese nombre estuvo el año pasado. Sí, pero en esa ocasión no recibí el curso, solo estaba de oyente en unas clases. Bueno, entonces usted ya viene reforzado. Sí, tenía dos cuestionamientos sobre de la firma ante mí, porque no he tenido conocimiento de que hay contratos así, donde hace mención que la firma es realizada por una persona ante mí. He tenido conocimiento de que se han realizado el contrato, pero la persona que legítimamente nunca realizó ese tipo de negocios. En ese caso sería un contrato. Bueno, sí es un contrato. Más que todo los inmuebles, cuando hay personas que, pues, no sé cómo le llaman a esa acción, pero es un delito. Hay delito de falsedad material, hay delito de falsedad de documentos, hay una serie de delitos. Sí, efectivamente, y ya después, bueno, se entera la persona titular del derecho de que ya no le corresponde esos derechos, independientemente a qué derecho sean, pero habitualmente se ha visto en bienes inmuebles. Entonces, en ese caso, la persona legítima que ha sido vulnerada en sus derechos, debe de promover un juicio ordinario de materia civil. ¿Ordinario de qué? ¿Un juicio ordinario de qué? ¿No lo escuché? Juicio ordinario en materia civil. Sí, pero ¿de qué? Perdón, no lo escuché. ¿Juicio ordinario de qué? Eh, Porque ordinario es la vía que se va a diligenciar. Ajá. ¿Pero de qué? Ajá. Porque lo que pasa es que ahí sería un juicio ordinario de nulidad del instrumento público. Eso es lo que se persigue. Porque el ordinario es la vía, el procedimiento, las etapas a seguir, los plazos. Pero ordinario de qué? Sería de nulidad. Por eso en el artículo 186, si usted lo tiene al alcance ahí del Código Procesal Civil y Mercantil, en la última parte regula que los documentos, yo voy a citar lo que nos interesa, los documentos expedidos por notario producen fe, hacen plena prueba, ¿no? Salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. En este caso, como eso lo vamos a enfocar desde el punto de vista civil, pues lo vamos a redarguir de nulidad, porque no hubo consentimiento de la persona. Su consentimiento fue usurpado por otro. Pero también se puede plantear la falsedad, pero esa es la vía penal. La falsedad material, la falsedad ideológica, que en este caso serían las dos.
pero eso es en la vía penal. Entonces aquí lo que nos convendría sería plantear la nulidad del instrumento público. Y la nulidad puede ser de fondo o de forma, ¿no? Porque muchas veces cuando preguntamos clases de nulidad, lo primero que nos dicen es absoluta relativa. Eso no es cierto. La nulidad puede ser de fondo, que puede ser absoluta o relativa, y de forma. Entonces, eso es lo que hay que plantear. Entonces, lo que se va a hacer es plantear la nulidad. Y conjuntamente hay que plantear una acción de amparo, ¿no? Para dejar sin efecto la inscripción en el registro de esa venta fraudulenta que se realizó. No sé si con relación a ello iba su pregunta. Sí, efectivamente, licenciado, usted es lo que está también procedía en la vía penal. Bueno, Sí, pero ahí con la vía penal, sí, prácticamente que hay que referirse con un abogado que sea conocedor del tema penal. Cuando se trata de falsedad material, falsedad ideológica. Ahora, si es nulidad del instrumento público, pues entonces aquí sí sería en la vía civil. comprendido, licenciado, gracias. De acuerdo, muy bien. Bien, entonces ya que pasamos, ya vamos 3 principios: rogación, consentimiento, la fe pública, ¿no? Principio de fe pública. ¿Qué es la fe pública? Ahorita lo acabo de decir. La fe pública es una facultad. Es que cuando otros les preguntan qué es la fe pública, es aquella que tiene el notario. ¿Aquella qué? Yo en el examen técnico, pues, le empiezo, la voy a buscar por aquí, de repente la tengo, que es aquella que tiene el notario. La fe pública es una facultad, es una potestad, es un atributo. Miren, de cualquier otra forma se puede decir menos de aquella que tiene el notario. La fe pública es una facultad, es una potestad, es un atributo, ¿sí? Que el Estado, en aquella su calidad del jus imperium que tiene el Estado, porque la fe pública es del Estado, pero el Estado, a través de la ley, artículo 1 del Código de Notariado, se la transmite, se la delega al notario. Y por supuesto a otros funcionarios, no solo al notario. Y por eso es fe pública notarial, que es la que tiene el notario. Es esa facultad, ese atributo, esa potestad que tiene el notario de robustecer, oigan, de robustecer con una presunción. Se presume que es verídico, que es veraz, que es cierto. Es un atributo que el Estado le confiere al notario a través de la ley para robustecer con una presunción de verdad, de veracidad, y contratos, 2 o más, acuérdense, los actos y contratos que autoriza. Ya vimos que es autorizar, ya explicamos algo. Ante mí, la firma del notario. Y cuando el notario es el propio otorgante, en el caso del testamento, que alguien nos hizo favor de, Nicole nos hizo favor de leer, entonces su firma, porque él es otorgante, pero también es el autorizante, entonces por mí y ante mí, tiene las 2 calidades. Entonces ahí está, es esa la fe pública. Y la fe pública es eso, es esa potestad, es ese atributo que el Estado le confiere a ciertos funcionarios. Por ejemplo, los registradores. El registrador de la propiedad, el registrador mercantil, el registrador de electrónico de poderes, el registrador de procesos sucesorios, el registrador civil, el registro nacional de las personas. Esos registradores tienen fe pública. Ellos tienen fe pública, ellos tienen también esa potestad, ese atributo que el Estado les confiere. Porque las leyes que lo regulan determinan que tienen fe pública. Y es porque por eso es que, vean, yo tengo un caso muy especial porque presenté un testimonio en el registro de la propiedad hace muchos años. Presenté un testimonio de una donación de un inmueble del progenitor, o sea, del papá, del progenitor, para el descendiente, para el hijo. Se iba la donación en forma pura, simple, a título gratuito, y se presentó. Y mi sorpresa es que nunca salía del registro de la propiedad.
Y cuando fui a preguntar, me dice, mire, su testimonio está en seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica es que tiene problemas. Entonces fui a hablar con la persona encargada de seguridad jurídica. Me dice, mire, licenciado, me dijo que la firma del donante no es igual de la que está en su escritura, como quien dice, en su escritura, dudando, que la que tiene aquí cuando compró en el registro de la propiedad. Dice, bueno, pero ¿y la fe pública? Si él firmó ante mí, se presume que es cierto. Ahora, si hay alguien que lo va a redarguir de nulidad o falsedad, pues será ante un tribunal. Sí me dijo, pero tiene que venir la persona. El donante tiene que venir aquí. Bueno, está bien, dígame qué día y qué hora quiere que venga y yo se lo traigo. Mi cliente tenía que venir de un departamento y le expliqué, pues tuvo que incurrir en gastos y llegó. Y me imagino que tal vez la persona pues tenía algo contra mí, tal vez. y de repente no pasó el privado. Dije, bueno, pues afortunadamente la persona llegó y la señorita, la licenciada, pues ya era licenciada y le dijo, identifíquese su identificación. Firme aquí 5 veces, le dijo, y hice una firma 5 veces. Como que era un estudio grafotécnico. Pero yo me imaginé que hay que ser experta grafotécnica, tal vez, para que haga eso. ¿No? Y firmó 5 veces. Y le dijo, mire, ¿por qué usted firmó diferente? Mire, amigo, le dijo, mire, dijo, en aquel tiempo, ¿hace cuánto firmé? Yo tenía cédula de vecindad todavía cuando hice esa firma, le dijo. Y ahora con el documento de identificación, se aproveché para cambiar mi firma. Imagínense. Entonces, vean la fe pública. Pues, se pone en tela de duda. Porque si pensaban que la firma no era original, pues tenía que haber planteado una nulidad o una falsedad. Pero afortunadamente, pues, yo salí con una sonrisa aquí muy amplia porque mi cliente le manifestó y le dijo, mire, me hizo incurrir en gastos, perder mi tiempo en el trabajo. Ese es el motivo por lo que yo firmé aquí diferente y el inmueble se lo doné a mi hijo. Entonces, se pone en tela de duda la fe pública, que no es más que se presume que es cierto. Y les digo que se presume porque la última parte de ese artículo dice, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Es decir, mientras no haya una persona que vaya a redarguir, es decir, que vaya a impugnar de nulidad o de falsedad el instrumento público, pues tiene validez. Pues es salvo el derecho. Y por eso se presume. No es una aseveración, es una presunción. Se presume que es cierto, porque el notario tiene fe pública. Y entonces, la fe pública es un elemento que tiene el Estado y en su posición del jus imperium, que ustedes lo van a haber visto en la teoría del Estado, que en su posición del jus imperium se la delega al notario. Ya queda en manos del notario el uso que le pueda dar a la fe pública. Entonces, esa es la fe pública. Clases de fe pública, porque no solo el notario tiene fe pública. La fe pública en la doctrina se clasifica, pues es muy importante la doctrina. En la doctrina se clasifica como fe pública institucional, que son las que tienen las instituciones. También se le llama fe pública incorpórea, porque es de la institución, no se puede ver la fe pública. Y también se llama fe pública abstracta. Las dos tienen relación. Incorpórea no se puede tocar, abstracta no se puede ver. Es algo abstracto, como el viento, como el aire. Es algo abstracto. Es fe pública institucional. ¿Por qué institucional? Porque es de la institución, no es de la persona. Cuando asume el registrador de la propiedad, cuando asume el registrador mercantil, cuando asume el registrador electrónico de poderes o el registrador civil, pues en ese momento él va a materializar la fe pública que tiene la institución. Entonces hay fe pública, esa se llama fe pública registral. Pero también hay fe pública administrativa, los que tienen los funcionarios. Por eso en el artículo 186
los documentos expedidos por notario, funcionario o empleado público producen fe y hacen plena prueba. Y entonces ahí es cuando regula funcionarios, ¿sí, Catherine, escucho? Disculpe, licenciado, ¿qué artículo mencionó? Por el momento el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Porque ahí está regulado. Los documentos expedidos por notario, república notarial. Funcionario, que puede ser administrativo o puede ser judicial. O empleado público, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Y entonces vamos a encontrar fe pública notarial, fe pública administrativa, fe pública registral, fe pública judicial, las sentencias, las resoluciones. Pues, cuando nos notifican algo, pues, es que le dieron trámite a la demanda, rechazaron la demanda, pues lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque está suscrito por funcionarios, que puede ser el secretario del tribunal, o puede ser ambos, el juez y el secretario, y eso es fe pública judicial. En el 175 de la ley de organismo judicial, por ahí está regulada la fe pública judicial. Cuando lleguemos a ese tema más adelante, lo vamos a ver después. Y entonces, ese es el principio de fe pública, ¿no? Que es la facultad o potestad que tiene el notario. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, ya tenemos tiempo. Sharon, ¿le escucho? Su fundamento de la fe pública es el artículo 1 del Código de Notariado, ¿verdad? Es que no de la fe pública notarial. De la fe pública notarial es el artículo 1 del Código de Notariado. Ahora, de la fe pública administrativa lo encontramos en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y cuando veamos el tema, que lo vamos a ver, hay un tema que se llama la fe pública, ahí vamos a ver el fundamento jurídico de las demás clases de fe pública que existen. Bien, si no hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna observación. Sí, Luis Muñoz, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Le voy a comentar un caso. Bueno, es de mi abuelita. Ella tiene su jubilación y ya después se lo voy a comentar y después le hago la pregunta. Ella, como es mayor de edad, Banrural tiene como que una ventanilla especial para que pase la gente que va a traer su jubilación. Y lo que me da un poco la atención es que la cajera le dice que a la hora de firmar su cheque lo tiene que hacer frente a ella. No sé si eso es una fe pública que tiene la cajera para decirle firme frente a mí. Le han hecho eso varias veces porque una vez que ella firmó o llevaba su cheque firmado, que lo firmó afuera, lo llevó y le dijeron que no era parecida a la firma. Ahora ella tiene que firmar enfrente de la cajera. No sé si la cajera tiene una fe pública para decir esta firma que está haciendo la señora si vale o tiene algún valor o si es legal. Bien. En primer lugar, en los bancos sí. En los bancos sí tenemos una firma registrada y la firma no la podemos variar. Ahí sí no puede variar la firma porque si varía la firma de la firma que tenemos registrada, pues no van a hacer efectivo el pago de los documentos. Pero esta institución que usted cita, yo no puedo citar instituciones, esta institución que usted cita, además de la firma, tiene un lector digital. Entonces, no es necesario que firme la persona, su abuelita, con respeto, no es necesario que firme en presencia de la cajera, eso no es necesario. Porque supóngase usted que por seguridad no va a llevar toda su chequera, y si lleva solo un cheque y se equivoca. Entonces no es necesario que, eso diría que es un poquito de abuso de la persona, porque aparte de la firma, ellos tienen un lector digital. Entonces, no sé, ahora, en el caso de los cheques sí, porque cuando abrimos una cuenta de depósitos monetarios que nos implica que nos van a dar una chequera, ya casi no se usan, pero implica que nos van a dar una chequera, ahí registramos una firma. Y por seguridad del banco, por tratarse de dinero, pues el banco, si la firma no coincide, a mí me ha pasado, me han rechazado cheques porque mi firma la he variado en algún aspecto, por un punto, por dos puntitos que yo le pongo a mi firma, he tenido ese problema. Pero ahí sí,
no es fe pública, sino que ahí está eso con base al Código Comercio, donde 512 regulaba el cheque del Código Comercio. Entonces ahí sí, por cuestiones administrativas del banco, por seguridad del banco, la firma tiene que ser tal como está registrada en la institución bancaria. Si la persona varió o cambió de firma, tiene que ir a hacer el trámite administrativo ante el servicio al cliente y hacer la nueva firma para que puedan entonces avisarle o remitirle la información a las demás agencias para que pues puedan recibir los cheques con firma diferente. Pero yo creo que firme la señora en presencia de la cajera es un abuso. Es un abuso porque ellos tienen un lector digital, ¿no? Entonces, y es más fiel el lector digital. Además, como le digo, por seguridad no se puede llevar la chequera completa, ¿no? Y no puede llevar solo un cheque, porque si se equivoca, si la firma no... Bueno, miren, este es un abuso, porque ¿qué pasa si la firma no la hace como la tiene de postar? Por los nervios, porque una persona adulta, a mí me pasa con mi mamá, una persona adulta no va se pone nerviosa al momento que firma. Una vez, en una oportunidad, mi señora madre me dice, mire, necesito al autobanco. Y la cajera me dice, mire, póngame en la cámara a la señora, porque no la veo. Bueno, tenía razón. Entonces me tuve que hacer así para atrás y que mira, aquí está. Entonces, sí, ahí sí son cuestiones de seguridad, ¿no? Pero que firme delante de ella es un abuso y usted lo puede denunciar ante el gerente de la agencia. Licenciado, muchas gracias. Si es estudiante de Derecho, eso es un abuso. No, es que me hace raro que la institución, casi a las personas de la tercera edad, les hacen lo mismo en esa institución bancaria, fíjese, Lick. Entonces me pareció raro, entonces dije, tal vez tendrán una fe pública para ampararse en eso. No, pero no, a la próxima no lo va a dejar entonces a la cajera. Gracias, Lick. Muy bien. Bien, entonces pasamos a otro principio, si no hay más dudas, más comentarios, más observaciones. Nos sirve para tener algunos ejemplos y yo los tomo en cuenta porque me sirven también, a veces vienen en las preguntas estos casos. Bien, vamos al principio de publicidad. Bueno, aquí vamos a ver la constitución política de la República. Tenemos que tener presente, ¿no? Vamos a recordar a nuestro querido amigo el doctor Bonerge Mejía, que en paz descanse, compañero de promoción, ex decano de la facultad, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Pero en la constitución política de la República está bueno, por eso es que les digo cómo tiene relación cuando lo veamos más adelante. En la constitución política de la República tiene su asidero constitucional, legal constitucional, el principio de publicidad. Vamos a ver, voy a pedir favor, vamos a ver, Gilda Abigail, ¿está por ahí, Gilda? Sí, licenciado. Por favor, ¿tiene su constitución ahí al alcance? Sí. Sí, veamos para empezar el 30 de la constitución política, por favor. Aquí, licenciado. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Muy bien. A ver, ¿qué encontramos ahí que tenga relación con el notario? En esa lectura de ese artículo, ¿qué encontramos que tiene relación con el notario? La publicidad de los actos. Bueno, el notario extiende copias. Ustedes saben que el notario extiende copias, porque las escrituras originales le quedan al notario. Es lo que extiende son copias. Ahí hay algo, ahí hay un elemento, ¿ya? El notario extiende copias que se llaman testimonios. Algunos les llaman primer testimonio, pero el nombre correcto es testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la copia fiel, la copia verdadera de una escritura pública. Eso es el testimonio. Como el notario se conserva las originales, lo que le llamamos escritura matriz, el notario conserva, porque está en el protocolo, conserva los originales. ¿Y qué le va a entregar a su cliente? ¿Con qué voy a demostrar yo que soy acreedor? ¿Con qué voy a demostrar yo que soy el propietario? ¿Con qué voy a demostrar yo que soy el usufructuario de un bien?
¿Con qué voy a demostrar si la escritura se la quedó el notario? Pues él me va a extender una copia que se llama testimonio, regulado en el artículo 66 del Código de Notariado. El testimonio es la copia fiel, es decir, la copia verdadera. Entonces el notario extiende copias. El notario no es de la administración pública, no, pero es considerado funcionario público. ¿Por qué es considerado funcionario público? Porque se recuerda cuando vimos los elementos del derecho notarial, los contratantes, o sea, las partes, el notario y el instrumento público. Y cuando vimos el notario dijimos que el notario es el profesional del derecho, encargado de una función pública. ¿Y qué es esa función pública? Pues está regulado en el 154 de la Constitución Política de la República, y así es el acápite, función pública. Ahí está regulado qué es la función pública. ¿Y por qué somos así, que tenemos función pública? Porque para ejercer el notariado tenemos que prestar juramento. Y la fe pública no la podemos delegar. No la podemos decir, ya no voy a la oficina hoy. Que vaya mi hermano, que vaya mi pariente, que vaya mi amigo que va a firmar. Yo no puedo delegar la fe pública, es personal. Y eso se me había pasado con la fe pública que había visto, solo mencioné la institucional, incorpórea o abstracta. La otra clase de fe pública es la fe pública personal, corpórea porque tiene cuerpo, que es la fe pública notarial. Pero lo vamos a ver cuando entremos al tema de la fe pública. Entonces, por eso la publicidad, el notario expide copias, pero hay algún otro elemento más en ese artículo. Al final, le voy a leer la parte que nos interesa. Salvo que se trate de asuntos militares, eso no nos interesa. O diplomáticos, pues, de repente que cargo público de diplomacia. De seguridad nacional, aquí, oigan, y esto es subrayo, o de datos suministrados por particulares, bajo garantía de confidencia. ¿Quiénes son nuestros clientes? Los particulares. ¿Quiénes son nuestros clientes? Y nosotros tenemos secreto profesional. Lo que nuestros clientes nos llegan a manifestar, lo están dando en garantía de confidencia. ¿Por qué bajo garantía de confidencia? Porque conforme el Código de Ética Profesional, conforme la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, conforme el Contrato de Servicios Profesionales, vean 3, Código de Ética, ya les vamos a citar los artículos cuando vayamos, conforme el Código de Ética Profesional, conforme la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y conforme el Contrato de Servicios Profesionales regulado del 2027 al 2032 del Código Civil, la información que recibimos, la recibimos en calidad de secreto profesional. No nos pueden obligar. Por eso, el Código de Ética Profesional determina que guardar el secreto profesional es un derecho del notario. Es un derecho y es una obligación. Ni ante juez podemos declarar lo que nuestros clientes nos manifestaron, porque lo están dando en calidad de confidencia. Yo no puedo andar divulgando qué negocios están haciendo mis clientes, en qué condiciones están haciendo los clientes el negocio. Yo no puedo andar divulgando eso, porque es en calidad de secreto. Y aquí está, en la parte final, de datos, información suministrada por particulares, los ciudadanos, las personas que desean realizar un negocio, un contrato, bajo calidad de confidencia. Y nosotros, por ser profesionales del derecho, por ser notarios, pues, la información que recibimos es en calidad de confidencia. Entonces, aquí tiene su fundamento el principio de publicidad. ¿Queda claro? Bien. Jason Batres Hernández, ¿está? Sí, licenciado. Muy bien. Hágame el favor, ¿tiene al alcance de su constitución política? Sí.
31, por favor, para continuar con la lectura del principio de publicidad. 31 de la Constitución Política de la República. Artículo 31. Casi no le escuchamos. Mi micrófono casi no sirve, licenciado. Ahí está. Alzando un poquito la voz, creo que. Bueno, artículo 31. Ahí está. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registro estatales. Y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Bien. Gracias, Diego, le agradezco. Gracias por el esfuerzo de alzar la voz. Veamos qué hay aquí para el notario. Aquí hay algo muy importante para el notario, un elemento determinante para el notario. Acceso a archivos y registros estatales. Registros. El notario tiene a su cargo un registro que se llama registro notarial. ¿Y qué es el registro notarial? Pues el registro notarial es la otra denominación o el otro nombre, si ustedes quieren, el otro nombre que recibe el protocolo. Todos los notarios pueden tener protocolo. Todos los notarios pueden. ¿Por qué digo pueden? Porque para tener protocolo hay que pagar, hay que dar un formulario que se llama Derecho de Apertura de Protocolo. Hay que llenarlo ante la Corte Suprema de Justicia en la entidad que se llama Archivo General de Protocolos. Y en esta entidad se pagan los 50 quetzales para tener derecho a usar protocolo, Entonces, el notario que no lo pague, que no quiera, porque hay muchos que dicen, yo no quiero ejercer notariado, solo la abogacía. No hay caso solo la abogacía. Pues está bien. Por eso le digo, los notarios pueden tener protocolo. Todos los notarios pueden tener protocolo. Y el protocolo se llama también registro notarial. Y entonces ahí está donde se determina que cualquier persona, toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registro estatal. Ahí anotemos ahí, entiéndase, registro estatal, registro notarial, protocolo. Y ahí tenemos el fundamento político. Entonces ya vimos el fundamento constitucional. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto de eso, porque ahora vamos a ver cómo lo regula el Código de Notariado. Ya vimos cómo está en la Constitución Política. Ahora, ¿cómo lo regula el Código de Notariado? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Vamos a ver si está Edward Steve Calderón. Yo voy anotando aquí quiénes están. ¿No está Edward? Bueno, no está Edward. Vamos a ver. Alexia Estrada. Alexia participó la vez pasada. Buenas tardes. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Hágame el favor, ¿tiene su código notarial al alcance? Sí. ¿Se recuerda qué decreto es el código notariado? Es el 54-77. Esa es la ley de jurisdicción voluntaria. Ahí está. Muy bien, Luis. Luis Carlos le está ayudando ahí, ¿ven? Ah, sí. Bueno, el código notariado es el decreto 314 del Congreso de la República. Le voy a pedir favor, para el caso del principio de publicidad, que nos lea, por favor, artículo 22. Muy bien. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negare
a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Muy bien. Gracias, Alencia. Bien, entonces vemos ahí de la Constitución Política, ahora nos pasamos al decreto 314 del Congreso de la República, que es el llamado Código Notarial. Yo le digo llamado, porque en la pasta dice código, pero adentro se da cuenta que no menciona código. Dice esta ley, ahí dice esta ley. Bueno, pero entonces pues, aquí se regula el principio de publicidad. Estos artículos, si se dan cuenta, no tienen acápite. Entonces ustedes pueden anotarle ahí como acápite, para manera de estudio, principio de publicidad. Las escrituras matrices. ¿Qué son las escrituras matrices? Son las que están en el protocolo. ¿Y cómo se llama también el protocolo? Registro notarial. Y entonces el protocolo es un registro estatal. ¿Por qué? Porque el protocolo no es del notario. Muchos decimos, mi protocolo, pero no, el protocolo está solo a cargo de nosotros. El protocolo no es de nosotros. Está Reina Diegues Ramírez, Rina. Está Rina Diegues Ramírez. Acá estoy. Muy bien. Hágame favor, Rina. El 19 del Código de Notariado. 19 del Código de Notariado, solo denme un momento, por favor, que me tuve que levantar corriendo por un inconveniente que tuve. Pero ahorita lo leo. Por hoy todavía voy a dejar ingresar. Todavía está que ingresar. Estamos, Lina. Muy bien, sí. 19. Artículo 19 del Código de Notariado. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. ¿Ve? Tan pequeñito. El notario es depositario. ¿Se acuerdan ustedes de su contrato de depósito? Que estudiaron en el Código? Y en derecho mercantil van a estudiar también almacenes generales de depósito. Entonces, el depósito es, voy, se lo entrego en calidad de depósito, y cuando yo quiera, puedo venir a ver cómo está, si me está cuidando el bien, si está bien conservado, si no está haciendo mal uso del bien, porque está en depósito. Y ese es el protocolo. El notario es depositario, está en depósito. Y entonces se pregunta uno, bueno, y si yo estoy de depósito, si yo soy el depositario, ahí estamos leyendo el 19, Catherine. Si yo soy el depositario, ¿quién es el propietario del protocolo? Pues el Estado. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Pues ya lo leímos. Registros estatales, cualquier otro registro estatal. Entonces el notario es solamente depositario. Tiene que mantenerlo a disposición, porque va a haber un momento que le van a decir, venga, quiero revisar cómo está su protocolo. ¿Y quién está facultado para eso? El director del archivo de protocolos. Vamos a ver casi al final del programa, vamos a ver eso de la revisión de protocolos. Llaman al notario y le dicen, venga, quiero revisar su protocolo, a ver si ha cumplido con sus obligaciones, si están redactados como la ley lo regula. Entonces, por eso, el principio de publicidad tiene relación con ese artículo que leímos de la Constitución Política, y ahí están las escrituras matriz en el protocolo. Las escrituras matriz podrán consultarse por cualquier persona, solo que tiene que cumplirse dos requisitos importantes. Cualquier persona puede consultar, puede llegar a decirle, licenciada Gilda Abigail, fíjese que estoy enterado que mi vecino vino aquí con usted y firmó una escritura, quiero saber de qué fue. O voy allá con el notario Luis Muñoz Arevalo, me imagino, y digo, licenciado, tengo entendido que un amigo de la infancia que acaba de fallecer me dejó algo en su testamento, quiero saber si es cierto. Cualquier persona puede consultarlo, pero ahí hay dos requisitos. Primero, que tenga interés. Tiene que haber un interés. ¿Y usted qué interés tiene? Pues fíjese que resulta que esa persona pues es condueño conmigo de un inmueble.
o de ese inmueble. Entonces quiero saber porque yo tengo derecho, porque soy condueño. O esa persona es mi cónyuge, quiero saber también. Entonces tiene que haber interés. Vean, cualquier persona, pero que tenga interés. Y después, en presencia del notario. Si el notario no está, no puede practicarse la consulta. Principio de publicidad. Ahí está la consulta. Este principio tiene dos etapas, la fase de consulta y la fase de copias. Porque la persona llega y le dice, mire, quiero información, quiero saber en qué condiciones, a quién se lo vendió, por cuánto se lo vendió, yo soy el copropietario, entonces tengo interés, yo soy el cónyuge, tengo interés. Pero no es solo decir yo soy el cónyuge, yo soy el copropietario, tengo que llevar un documento que acredite que yo soy el copropietario, que en este caso podría ser una certificación del registro de la propiedad. Tiene que acreditar que es el cónyuge o la cónyuge. Y tendría que acreditarlo con la certificación de matrimonio. Y entonces va a acreditar el interés que tiene. Entonces, todos los instrumentos públicos, valga la redundancia, son públicos. Pero para aquellas personas que tengan interés y en presencia del notario. Esos son los dos requisitos. Pero ahora, la limitante. ¿Qué limitante tiene ese principio de publicidad? Eso lo acabamos de leer. Salvo el caso de los testamentos y las donaciones por causa de muerte. Pues solo a los otorgantes les asiste el derecho. Licenciada Sharon Karina, yo vine el año pasado, otorgué mi testamento, ya no me acuerdo cuáles fueron los términos, quiero información, quiero consultar. Como yo soy el otorgante, y tal vez la notaria no se acuerda, pues, identifíquese. Ah, sí, mira, aquí está mi documento de identificación, yo soy el testador. Ya no me acuerdo a quiénes instituí de herederos o legatarios. Entonces ya demuestro que yo fui el otorgante, porque solo a los otorgantes les asiste ese derecho. Mientras viva. Una vez que ha fallecido el otorgante del testamento o la donación por causa de muerte, ya le doy la palabra a Marcos. Una vez que ha fallecido el otorgante del testamento o la donación por causa de muerte, cualquier persona que tenga interés y en presencia del notario puede consultar el instrumento público. Sí, Marcos, le escucho. No, licenciado, con una consulta, básicamente, cuando algún bien no haya sido incluido dentro del testamento, las personas que puedan ser beneficiadas por solicitar acceso a ese testamento. Sí, por supuesto, porque es posible que vayan a promover un proceso sucesorio mixto, mitad testada, mitad intestada, o una parte testada y la otra parte intestada, que sería el caso que usted está manifestando. El inmueble no se incluyó. O puede ser que después de haber otorgado el testamento, siguió adquiriendo más bienes, ¿no? Muebles o inmuebles, o derechos, porque también puede adquirir derechos. Entonces hay parte testada y parte intestada. Eso sería un proceso sucesorio mixto, ¿no? Y sí pueden tener acceso, por supuesto. Bien. Entonces tenemos ahí que, ¿cuáles son las condiciones para que los instrumentos públicos, valga la redundancia, sean públicos? Uno, que la persona tenga interés. Y dos, que sea en presencia del notario. ¿Y cuáles son las limitantes? Pues cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, mientras esté vivo el otorgante. Porque una vez que ha fallecido el otorgante, y claro, pues voy a decir, mire, es que fíjese que yo vengo, que fulano otorgó testamento, ya falleció. Mire, ahorita con la pandemia falleció. Tráigame la certificación de defunción y yo lo hago público. Si no me trae la certificación de defunción, ¿cómo va a saber yo que verdaderamente ya falleció? Pues tráigame la certificación y yo le hago público. Es decir, hay que acreditarlo. Y entonces, ese principio de publicidad tiene dos etapas. La fase de consulta, cuando llega y dice, mire, voy a tomar nota, aquí voy a apuntar, aquí qué fecha, qué cantidad, qué bienes, consulta. Pero posiblemente le diga, mire, fíjense que estoy en mi hora de almuerzo, no tengo tiempo, no lo puedo leer, está muy extenso, pues denme una copia. Y ahí surge aquello de copia simple. Hay copia simple, hay copia legalizada. Entonces, denme una copia legalizada. No, solamente una copia. Denme una copia. Lo voy a leer despacio.
Claro que esto genera honorarios, por supuesto, porque ahí nos tenemos que ir al 109 del Código Notariado, donde está regulado el arancel, cuánto podemos cobrar por esas copias. Entonces ahí está el principio de publicidad. Lo vamos a continuar el día lunes. El principio de publicidad, porque ya se nos llevó el tiempo. No sé si les dejo 2-3 minutos para dudas, preguntas, comentarios. Licenciado, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dijo el artículo 109 del Código de Notariado, ¿verdad? El arancel para las copias. Ajá, correcto. A ver, gracias, muy amable. Muy bien, de acuerdo. Bueno, esto tiene nuevas cosas ahí que veo que salen unas como llamas, Freddy. Cada vez van innovando más. Bueno, muy bien. Si no hay más dudas, comentarios, que tengan buen fin de semana, que la pasen bien, cuídense. Siempre hay que seguirse cuidando porque todavía se reciben tristes noticias de personas que son afectadas por esa enfermedad. Sí, le escucho, Edward o Stewart, alguien pregó. Hola, Lick, disculpe, usted me había llamado hace rato, pero no estaba aquí, estaba haciendo pipí, discúlpeme. Me paré así, pero en ¡fua! Uy, De verdad, eso, discúlpeme. De verdad, discúlpeme. Y ya no le dije nada porque estaba en medio de una explicación y no quería interrumpir. Bueno, Discúlpeme. Entonces, de acuerdo. Bueno, sí, gracias. Bueno, que va a ser buena tarde, nos vemos. Se vaya a la otra sección. Buenas tardes, Lick.